Revisé las cuentas de la comunidad de vecinos. Lo que encontré me hizo llorar de rabia. 28.000 euros desaparecidos en 3 años. 28.000 euros que salieron de nuestros bolsillos, del mío, del de mis vecinos, del de doña Carmen, que tiene 82 años y vive de su pensión, del de la familia Mendoza, que apenas llega a fin de mes con 3 hijos. 28.000 euros que un hombre de sonrisa amable y corbata bien planchada se robó mientras nos miraba a los ojos y nos decía que todo estaba en orden. Me llamo Teresa, tengo 61 años, llevo 30 años viviendo en este edificio, 30 años subiendo las mismas escaleras, saludando a los mismos vecinos, viendo crecer a los hijos de todos y ahora a sus nietos. Conozco cada grieta de estas paredes, cada mancha de humedad del estacionamiento, cada rechinido del elevador cuando sube al 5.º piso. Este edificio es mi casa, más que eso, es mi vida. Y ese hombre nos robó, a todos, sin que nos diéramos cuenta, durante 3 años. Pero aquí estoy, contándoles esta historia, porque al final la justicia llegó. Llegó porque no me quedé callada. Llegó porque confié en mi intuición cuando algo no cuadraba. Llegó porque a mis 61 años aprendí que la terquedad de una vieja puede más que la astucia de un ladrón. Si les gustan las historias donde la gente recibe lo que se merece, suscríbanse al canal, porque esta historia tiene de todo. Tiene traición, tiene coraje, tiene noches sin dormir revisando facturas con los ojos ardiendo. Y tiene un final que me devolvió la fe en que las cosas pueden salir bien cuando uno no se rinde. Déjenme contarles cómo empezó todo, cómo un hombre llamado Fernando García llegó a nuestras vidas con su maletín de piel y sus promesas de eficiencia, cómo nos engañó a todos, y cómo yo, Teresa Ramírez, pensionista, viuda y vecina de toda la vida, lo desenmascaré. Vivo en un edificio en la Colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México. 24 viviendas distribuidas en 6 pisos. Un edificio de los años 70, de esos que construyeron con ladrillos de verdad y techos altos. No es lujoso, pero es digno. Tiene su encanto, con su fachada de cantera rosa y sus balcones de herrería forjada. Cuando llegué aquí con mi esposo Ramón, que en paz descanse, éramos recién casados y el departamento nos pareció un palacio. 2 recámaras, sala-comedor, una cocinita que daba al patio de servicio. Pagamos la hipoteca durante 15 años. Cada peso que invertimos en este lugar fue un peso bien sudado. Aquí criamos a nuestros hijos, aquí celebramos cumpleaños, posadas, 15 años. Aquí lloré cuando Ramón se fue hace 8 años. Y aquí sigo, porque este es mi hogar. Cada mes, todos los vecinos pagamos una cuota de mantenimiento, 85 euros, que serían como 1.800 pesos mexicanos al cambio de entonces. Con eso se paga la luz de las áreas comunes, el agua del edificio, el mantenimiento del elevador, la limpieza de pasillos y escaleras, las reparaciones menores. 24 departamentos multiplicados por 85 euros dan aproximadamente 24.480 euros al año. Dinero de todos, dinero que debe administrarse con honestidad y transparencia. Durante años, la administración del edificio la llevaba don Aurelio, un contador jubilado del 3.er piso. Lo hacía por amor al edificio, sin cobrar un peso. Nos presentaba las cuentas cada trimestre en juntas donde servíamos café y galletas. Todo era claro, todo era simple. Pero don Aurelio cumplió 78 años y su salud empezó a fallar. La diabetes le afectó la vista y ya no podía revisar números como antes. Su hija lo convenció de mudarse con ella a Querétaro. Nos dolió verlo partir, pero entendíamos. Fue entonces cuando contratamos a Fernando García. ¿Alguien más ha tenido que contratar un administrador externo para su edificio o fraccionamiento? Cuéntenme en los comentarios si les ha ido bien o si han tenido problemas como los nuestros. Fernando llegó recomendado por una vecina del 2.º piso, Lucía Herrera. Ella trabajaba en una inmobiliaria y conocía a Fernando de ahí. Nos dijo que era un profesional serio, con experiencia administrando varios edificios en la zona. Nos mostró su currículum, sus referencias, su cédula profesional. Todo parecía en orden. La primera impresión fue buena. Fernando tendría unos 45 años, alto, delgado, con el cabello entrecano peinado hacia atrás. Usaba camisas de vestir siempre impecables y un reloj que parecía caro. Hablaba con seguridad, mirándote a los ojos. Tenía esa manera de explicar las cosas que te hacía sentir que estabas en buenas manos. Cuando presentó su propuesta a la junta de vecinos, todos quedamos impresionados. Prometió orden, transparencia, reportes mensuales, optimización de gastos. Cobraría una comisión del 8% sobre las cuotas recaudadas. Nos pareció justo. Votamos y Fernando fue contratado por unanimidad.
Los primeros meses fueron perfectos. Fernando organizó el archivo del edificio, que estaba hecho un desastre después de la partida de don Aurelio. Contrató a una señora para la limpieza 3 veces por semana. Negoció un mejor contrato con la compañía del elevador. Incluso coordinó una pequeña obra para arreglar una fuga en el tinaco del techo que llevaba meses dándonos problemas. Todo funcionaba como reloj suizo. En las juntas trimestrales, Fernando llegaba con sus carpetas organizadas, sus hojas de cálculo impresas, sus gráficas de gastos. Explicaba cada peso gastado con una sonrisa paciente. Si alguien tenía dudas, las respondía sin titubear. Era encantador, carismático. Todos lo queríamos. Yo misma le llevaba tamales en diciembre. Mi hija Alejandra, que vive en Guadalajara, me decía por teléfono que qué suerte habíamos tenido de encontrar a alguien tan responsable. Así pasaron 2 años, 2 años de tranquilidad aparente, 2 años en los que Fernando García estuvo vaciando nuestras cuentas gota a gota, factura falsa tras factura falsa, mientras nos sonreía y nos deseaba felices fiestas. El primer indicio llegó en marzo del tercer año. Fue algo pequeño, casi insignificante, pero a mis años una aprende a prestar atención a los detalles. Estaba yo en el pasillo del cuarto piso platicando con Rosa Vega, mi vecina de enfrente. Rosa tiene 54 años, es maestra de secundaria y tiene un ojo clínico para detectar cuando algo anda mal. Llevamos siendo amigas desde que ella llegó al edificio hace 15 años. Ese día, Rosa me comentó algo que la tenía pensativa. Me dijo que había visto la última cuenta de gastos y que le llamaba la atención un cargo de 4,000 euros por mantenimiento de fachada. Yo le pregunté que a qué se refería. Ella me explicó que según el reporte de Fernando, se había contratado a una empresa para limpiar y resanar la fachada del edificio. 4,000 euros es mucho dinero. Me quedé callada un momento. Traté de recordar. No había visto ninguna obra en la fachada, ningún andamio, ningún trabajador, ningún camión de materiales, nada. Le dije a Rosa que a lo mejor lo habían hecho mientras estábamos fuera. Ella negó con la cabeza. Me recordó que ella trabaja desde casa los miércoles y viernes, que habría notado si hubiera habido obra, que además su departamento da justo a la calle y desde su ventana ve toda la fachada. No hubo obra, me dijo con seguridad. De eso estoy segura. Esa noche no pude dormir bien. Di vueltas en la cama pensando en esos 4,000 euros. Tal vez había una explicación. Tal vez la obra fue muy rápida. Tal vez Rosa estaba confundida. Pero algo en mi estómago me decía que prestara atención. Al día siguiente, bajé a revisar la fachada con mis propios ojos. Caminé por toda la banqueta, mirando hacia arriba. La cantera rosa seguía igual que siempre, con las mismas manchas de humedad de hace años, con la misma grieta cerca del balcón del tercero B que llevamos diciendo que hay que arreglar desde que yo tengo memoria. No había señales de limpieza reciente, no había señales de resane, nada. Decidí hablar con Fernando. Le mandé un mensaje por WhatsApp pidiéndole una cita. Me respondió amablemente, como siempre. Quedamos de vernos el viernes siguiente en su oficina, que estaba en la colonia Narvarte, a unas calles de aquí. Llegué puntual. La oficina era pequeña pero ordenada. Fernando me recibió con su sonrisa de siempre y me ofreció un café. Le pregunté sobre el mantenimiento de fachada, sin acusarlo de nada, solo con curiosidad de vecina interesada. Su respuesta fue fluida, tranquila. Me explicó que había sido un trabajo de limpieza profunda con productos especiales que no requieren andamios, que la empresa vino un fin de semana temprano cuando la mayoría de los vecinos dormía, que el trabajo fue rápido, solo unas horas. Le pregunté si tenía fotos del antes y después. Me dijo que desafortunadamente no, que no se le ocurrió tomarlas. Le pedí la factura de la empresa. Me dijo que la tenía archivada y que me la mandaba por correo. Esa factura nunca llegó. Durante las siguientes semanas le mandé 3 recordatorios. Siempre tenía una excusa, que estaba muy ocupado, que su asistente estaba de vacaciones, que hubo un problema con su computadora. Siempre mañana, siempre pronto, siempre después. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi situación? Déjenme sus opiniones en los comentarios, porque yo me debatía entre querer creerle y esa vocecita interior que me decía que algo andaba muy mal. El segundo incidente ocurrió 2 meses después. En mayo, finalmente logré que Fernando me mostrara las cuentas anuales completas. Tuve que insistir mucho.
Primero me dijo que estaban siendo auditadas, luego que el contador externo las tenía, luego que había un atraso por cambio de software. 6 meses de excusas para algo que debería estar disponible siempre. Cuando por fin tuve los documentos en mis manos, me senté en mi comedor con mis lentes de lectura, una libreta y una calculadora. Ramón siempre decía que yo era terca como una mula cuando algo se me metía en la cabeza. Tenía razón. Esa terquedad me salvó. Revisé línea por línea. Ingreso por cuotas, correcto. Gasto en luz, parecía razonable. Gasto en agua, también. Contrato de elevador, verificable. Pero luego empezaron a aparecer cosas raras. 2.000 euros en servicios de conserjería. Pero nosotros no tenemos conserje. Nunca hemos tenido conserje. Es un edificio pequeño. Cada quien se las arregla. 1.500 euros en materiales varios. Sin desglose, sin especificación. Solo materiales varios. ¿Qué materiales? ¿Para qué? ¿Dónde están? 3.000 euros en reparación de instalación eléctrica. No recuerdo ninguna reparación eléctrica. No hubo técnicos, no hubo cortes de luz programados, nada. Fui sumando las anomalías. En un solo año había más de 10.000 euros en gastos que no podía verificar, gastos fantasma, dinero que supuestamente se gastó, pero que no dejó ninguna huella visible. El corazón me latía fuerte, las manos me temblaban un poco mientras pasaba las hojas. Quería estar equivocada, quería que hubiera una explicación lógica, pero los números no mienten. Los números nunca mienten. Esa noche llamé a Rosa. Le conté lo que había encontrado. Ella se quedó en silencio un momento largo. Luego me dijo con voz grave que ella también había notado cosas raras. Que el mes pasado Fernando había mencionado una fumigación del edificio que nunca ocurrió. Que su vecina de arriba, la señora del 5D, le había comentado algo sobre un supuesto cambio de bomba de agua que nadie vio. Quedamos de investigar más. Con cuidado, sin hacer ruido todavía. No queríamos acusar a nadie injustamente, pero tampoco íbamos a quedarnos de brazos cruzados. Si esta historia les está haciendo enojar, denle like al video, porque lo que viene es todavía peor. El tercer incidente fue el que me confirmó todo. Convoqué una reunión de la Junta Directiva. Como vecina fundadora y expresidenta de la Junta hace años, tenía el derecho. Éramos 5 en la Junta. Yo, Rosa, don Esteban del 1A, Lucía, la que había recomendado a Fernando, y el joven arquitecto del 6º, Diego Martínez. La reunión fue en mi departamento. Serví café y pan dulce como siempre, pero el ambiente era tenso. Todos sabían que había pedido la reunión para hablar de las cuentas. Fernando llegó con su maletín, su sonrisa, su seguridad de siempre. Se sentó en mi sillón como si fuera el dueño del lugar. Yo había preparado mis preguntas con cuidado, las tenía escritas en mi libreta. Empecé con calma. Le pregunté por el gasto de conserjería. Me miró sin pestañear y me explicó que era un servicio eventual de vigilancia nocturna que había contratado durante las vacaciones de Semana Santa, cuando el edificio está medio vacío. Le pregunté por qué nadie lo sabía. Dijo que había mandado un aviso por correo, pero que probablemente se perdió en el spam. Le pregunté por los materiales varios. Me dijo que eran suministros de limpieza, focos, productos de mantenimiento, que todo estaba documentado. Le pedí los documentos. Abrió su maletín, revolvió unos papeles y me dijo que los había dejado en la oficina por error. Le pregunté por la reparación eléctrica. Su respuesta fue más elaborada. Mencionó un problema en la caja general del sótano, un cortocircuito que podría haber causado un incendio. Dijo que había actuado rápido para protegernos. Un electricista de emergencia había venido un domingo en la madrugada, por eso nadie lo vio. Cada respuesta era plausible, cada excusa tenía cierta lógica, pero había algo en sus ojos que no me gustaba, un brillo nervioso que no había visto antes, y sus manos se movían demasiado mientras hablaba, tocándose la corbata, ajustándose el reloj, pequeños gestos de alguien que está mintiendo. Rosa intervino. Con su voz de maestra que no tolera tonterías, le pidió que presentara todas las facturas originales, los comprobantes de transferencia, los contratos con proveedores, todo, para la siguiente reunión, en 2 semanas. Fernando aceptó. Por supuesto que sí, ningún problema. Todo transparente. 2 semanas después, la reunión fue un desastre. Fernando trajo una carpeta delgada, muy delgada para la cantidad de documentos que le habíamos pedido. Sus explicaciones fueron un festival de excusas. Las facturas de la empresa de fachada, perdidas. El proveedor cerró y no pudo recuperarlas.
los recibos de materiales, extraviados en una mudanza de oficina que supuestamente hizo el mes anterior. El contrato del servicio de vigilancia era verbal, no había documento. Los comprobantes del electricista. El técnico trabajaba de manera informal, no daba facturas. Rosa me miró. Yo la miré a ella. Don Esteban, que tiene 73 años y ha visto de todo en la vida, negaba con la cabeza lentamente. Diego, el arquitecto joven, tecleaba furiosamente en su teléfono, probablemente buscando información sobre las supuestas empresas. Lucía, la que había recomendado a Fernando, estaba pálida. Creo que empezaba a darse cuenta de su error. «Algo huele mal», dijo Rosa en voz alta, «y no es el drenaje». Fernando se puso a la defensiva. Empezó a hablar de la ingratitud de los vecinos, de lo difícil que era su trabajo, de lo injusto que era que lo cuestionaran así. Dijo que si no confiábamos en él, podíamos buscar a otro administrador. Yo le respondí que tal vez eso haríamos, pero primero necesitábamos una auditoría completa de los últimos 3 años. Su cara cambió. Por un segundo, solo un segundo, vi miedo en sus ojos. Luego recuperó la compostura y dijo que, por supuesto, que él mismo contrataría al auditor, que no tenía nada que ocultar. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi sillón favorito, el que era de Ramón, y lloré. Lloré de rabia, lloré de impotencia, lloré porque sabía, en lo más profundo de mi ser, que ese hombre nos había estado robando, y lloré porque no sabía cómo probarlo. Pero también, mientras las lágrimas me corrían por las mejillas, tomé una decisión. No iba a dejar que se saliera con la suya. No importaba lo que costara, no importaba cuánto tiempo tomara, iba a descubrir la verdad. Para todos los que están lidiando con situaciones injustas en este momento, no están solos. A veces, la batalla parece imposible, pero no lo es. Al día siguiente empezó mi investigación en serio. Lo primero que hice fue hablar con mi hija Alejandra. Ella trabaja en recursos humanos de una empresa grande y conoce gente de todo tipo. Le conté la situación por teléfono, tratando de no sonar paranoica. Ella me escuchó con paciencia y luego me dijo algo que me dio esperanza. Me dijo que tenía un amigo contador, muy bueno, especializado en auditorías forenses, que le costaba, pero que valía cada peso. El contador se llamaba Mauricio Reyes, 40 años, serio, con lentes de pasta y una reputación impecable. Lo contacté esa misma semana. Vino a mi departamento un martes por la tarde. Le expliqué todo. Le mostré los documentos que tenía, las cuentas que había revisado, las anomalías que había encontrado. Me escuchó sin interrumpir. Tomó notas en una libreta pequeña. Cuando terminé, me miró por encima de sus lentes y me preguntó si estaba segura de querer seguir adelante. Me explicó que este tipo de investigaciones a veces revelan cosas que la gente prefiere no saber, que podía haber conflictos con vecinos, que Fernando podría ponerse agresivo. Le dije que estaba segura, que llevaba 30 años en este edificio, que no iba a permitir que un ladrón se saliera con la suya. Mauricio asintió. Me dijo que su trabajo costaría 800 euros, aproximadamente 17,000 pesos, pagaderos la mitad por adelantado y la mitad al entregar el informe. Era mucho dinero para mí, mi pensión no es generosa, pero tenía ahorros, dinero que Ramón y yo habíamos guardado para emergencias. Esto era una emergencia. Firmamos un contrato, le di acceso a todos los documentos que pude conseguir, actas de juntas, estados de cuenta, recibos que había guardado, correos electrónicos. Todo. Mientras Mauricio trabajaba, yo seguí investigando por mi cuenta. Rosa me ayudó. También se unió don Esteban, que resultó tener un sobrino abogado especializado en derecho inmobiliario. El sobrino nos orientó sobre qué evidencia necesitaríamos si esto llegaba a los tribunales. Empezamos a entrevistar a vecinos, con discreción, sin mencionar nuestras sospechas directamente, solo haciendo preguntas inocentes. Oye, ¿tú recuerdas cuándo fue la última vez que pintaron el pasillo? Oye, ¿tú viste cuando arreglaron la tubería del baño común? Oye, ¿tú notaste alguna obra el año pasado? Las respuestas eran consistentes. Nadie recordaba la mitad de los trabajos que supuestamente se habían hecho. Nadie había visto a los proveedores fantasma. Nadie había firmado ningún recibo
dispositivo de entrega de materiales. Una vecina del segundo piso, Carmen Solís, me contó algo interesante. Ella había tenido una fuga en su departamento hacía un año. Llamó a Fernando para reportarla, esperando que la comunidad cubriera la reparación como marcaba el reglamento. Fernando le dijo que el presupuesto estaba muy apretado, que tendría que pagarla de su bolsillo. Carmen pagó 2,000 pesos a un plomero. Mientras tanto, Fernando reportaba miles de euros en reparaciones que nunca existieron. Cada historia que escuchaba me enojaba más, pero también me daba más fuerza, más determinación. Si creen que hice lo correcto en investigar, háganmelo saber con un like, porque muchas veces la gente me decía que lo dejara, que no valía la pena, que eran solo sospechas. Un mes después, Mauricio me llamó. Tenía el informe listo. Quedamos de vernos en mi departamento un sábado por la mañana. Cuando vi la carpeta que traía, sentí un escalofrío. Era gruesa, muy gruesa. Mauricio se sentó en mi comedor y empezó a explicar. Habló durante casi 2 horas, con gráficas, con tablas, con documentos bancarios que había logrado obtener a través de canales que prefiero no preguntar. Sus conclusiones fueron devastadoras. En 3 años de administración, Fernando García había reportado gastos por aproximadamente 73,000 euros. De esos 73, solo 45,000 podían verificarse con documentación real. Los 28,000 restantes eran un agujero negro, dinero que supuestamente se gastó, pero que no dejó rastro. Pero eso no era todo. Mauricio había encontrado algo más. Había evidencia de transferencias bancarias desde la cuenta de la comunidad hacia otra cuenta. Una cuenta empresarial a nombre de una entidad llamada F. García Construcción S.A.D.C.B., una empresa que, según el Registro Público de Comercio, no existía. No tenía domicilio fiscal, no tenía empleados, no tenía actividad comercial registrada. Era una empresa fantasma, una fachada para robar dinero. Los montos transferidos a esa cuenta sumaban 23,000 euros a lo largo de 3 años. Transferencias pequeñas, de 1,000 o 2,000 euros cada vez. Suficientemente pequeñas para no llamar la atención. Suficientemente frecuentes para acumular una fortuna. Fernando García no solo era un administrador incompetente, era un ladrón profesional, un estafador que había montado todo un sistema para robarnos mientras nos sonreía en las juntas de vecinos. Me quedé sin palabras, literalmente. Miré el informe, miré a Mauricio y no pude decir nada. Las lágrimas empezaron a caer solas. Mauricio me dio un momento. Luego me preguntó qué quería hacer con esta información. Le dije que quería justicia. ¿Desde dónde nos están viendo? Díganme de qué estado son, porque quiero que sepan que esto puede pasar en cualquier lugar, en cualquier edificio, en cualquier fraccionamiento, a cualquiera. El siguiente paso fue ir a la policía. El sobrino abogado de don Esteban nos acompañó. Se llamaba Rodrigo y era un hombre joven, serio, que sabía exactamente cómo moverse en el sistema legal. Nos explicó que teníamos que presentar una denuncia formal por el delito de fraude y posiblemente administración fraudulenta, que necesitaríamos todos los documentos originales, el informe de Mauricio, testimonios de vecinos, todo lo que pudiéramos reunir. Fuimos al Ministerio Público un miércoles por la mañana. El edificio olía a café rancio y desesperanza. Había filas largas de gente con historias probablemente tan tristes o más que la nuestra. Esperamos 4 horas para que nos atendieran. 4 horas sentadas en bancas de plástico duro, rodeadas de carteles sobre derechos de las víctimas y números de emergencia. Rosa estuvo conmigo todo el tiempo. Don Esteban también, aunque sus rodillas le dolían por estar tanto tiempo sentado. Cuando finalmente nos tocó, el agente del Ministerio Público era un hombre cansado de unos 50 años. Nos escuchó con atención profesional mientras Rodrigo presentaba el caso. Le entregamos copias de todo: el informe de Mauricio, los estados de cuenta, los documentos de la empresa fantasma, los testimonios escritos de 8 vecinos. El agente revisó todo por encima. Luego nos miró y dijo que el caso tenía mérito, que iniciarían una investigación, que nos mantendrían informados. Salimos de ahí con una mezcla de alivio y ansiedad. Habíamos dado el primer paso, pero el camino apenas empezaba. Las siguientes semanas fueron de espera, de nervios, de no saber qué estaba pasando. Fernando seguía siendo el administrador porque no podíamos destituirlo sin una junta extraordinaria de vecinos y queríamos esperar a que la investigación avanzara para tener más peso.
Mientras tanto, Fernando empezó a actuar raro. Se volvió más esquivo. Dejó de contestar mensajes con su prontitud habitual. Canceló 2 juntas programadas con excusas vagas. Algo le olía mal, y creo que sospechaba que estábamos tras él. Un día, Rosa me llamó alarmada. Había visto a Fernando salir del edificio a las 6 de la mañana cargando cajas al maletero de su coche, cajas que podrían contener documentos, evidencia. Llamé a Rodrigo inmediatamente. Él contactó al Ministerio Público. Esa misma tarde, la policía fue a la oficina de Fernando con una orden de cateo. Lo que encontraron fue revelador. Cajas y cajas de documentos, facturas falsas, sellos de empresas inexistentes, una computadora llena de archivos que detallaban años de estafas, no solo a nuestro edificio, a otros 3 edificios que administraba en diferentes colonias. El monto total del fraude superaba los 100.000 euros. Fernando García fue detenido esa noche. Lo arrestaron en su departamento de la colonia Roma, donde vivía con su esposa y 2 hijos adolescentes. Según me contaron después, cuando la policía llegó, él trató de huir por la puerta trasera. No llegó muy lejos. La noticia corrió como pólvora por el edificio. Esa noche hubo una reunión espontánea en el patio central. Casi todos los vecinos bajaron. Había incredulidad, enojo, alivio, muchas emociones mezcladas. Algunos vecinos se acercaron a agradecerme. Me decían que era una heroína, que había salvado al edificio. Yo no me sentía heroína. Me sentía cansada, agotada, pero también, por primera vez en mucho tiempo, sentía paz. Si tienen su propia historia de pesadilla con administradores o vecinos, compártanla en los comentarios, porque sé que no somos los únicos que han pasado por algo así. El proceso judicial fue largo, más largo de lo que hubiera querido. Fernando contrató un abogado caro que intentó todo tipo de maniobras legales. Alegó que era un error administrativo, que los documentos habían sido manipulados, que éramos un grupo de vecinos vengativos que querían destruirlo. Nada funcionó. La evidencia era demasiado sólida. El informe de Mauricio era impecable. Los testimonios de docenas de vecinos de diferentes edificios eran consistentes. Durante el juicio tuve que declarar. Subí al estrado con las piernas temblando. Fernando estaba sentado a unos metros de mí, mirándome con una mezcla de odio y desprecio. Ya no había sonrisas amables, ya no había encanto, solo la cara de un hombre acorralado. El fiscal me hizo preguntas sobre cómo había descubierto el fraude. Conté todo, desde la conversación con Rosa sobre la fachada hasta el informe de Mauricio. Hablé durante casi 1 hora. Cuando terminé, el abogado de Fernando intentó desacreditarme. Me preguntó si tenía algún problema personal con su cliente. Le dije que no, que solo quería la verdad. Me preguntó si era posible que estuviera equivocada, que hubiera malinterpretado los números. Le respondí que los números no mienten y que un contador profesional había confirmado todo. El juez escuchó todo con expresión impasible. Tomó notas, hizo algunas preguntas propias. Al final de mi declaración, me agradeció por su testimonio y me dejó bajar. Los siguientes testigos fueron otros vecinos de los edificios afectados. Historias similares a la nuestra. Dinero desaparecido, obras fantasma, excusas interminables. Fernando había usado el mismo sistema en todas partes, pequeños robos constantes que sumaban fortunas. También declaró Mauricio, el contador. Su testimonio fue técnico pero devastador. Explicó con detalle cómo había rastreado las transferencias, cómo había identificado la empresa fantasma, cómo había calculado el monto total del fraude. El abogado de Fernando intentó cuestionar su metodología. Mauricio lo destruyó con datos y más datos. El hombre sabía lo que hacía. El juicio duró varios meses, audiencias, contraaudiencias, apelaciones, más audiencias. El sistema legal mexicano puede ser lento y frustrante. Hubo momentos en que pensé que nunca terminaría, que Fernando encontraría alguna manera de escapar de la justicia, que todo nuestro esfuerzo había sido en vano. Pero no fue así. Hace 8 meses, Fernando García fue declarado culpable de fraude agravado y administración fraudulenta. La sentencia aún está pendiente porque su abogado apeló, pero según Rodrigo, las posibilidades de que la apelación prospere son mínimas. Está enfrentando una pena de entre 3 y 10 años de prisión, dependiendo de cómo el juez valore los agravantes. Para todos los que piensan que los ladrones siempre ganan, aquí está la prueba de que no es así. La justicia existe. A veces tarda, a veces hay que pelear por ella, pero existe.
Mientras el proceso judicial avanzaba, la comunidad tomó acciones civiles para recuperar el dinero. Rodrigo nos ayudó a presentar una demanda civil contra Fernando por el monto total del fraude a nuestro edificio, 28.000 euros. El juez ordenó el embargo de las cuentas bancarias de Fernando y de cualquier bien a su nombre. Resultó que Fernando no tenía mucho. El departamento donde vivía era rentado, su coche era de agencia, todavía debía la mitad. La mayoría del dinero robado se lo había gastado en viajes, restaurantes caros, ropa de marca, en vivir una vida que no le correspondía, financiada con el dinero de jubilados y familias trabajadoras. Aún así, logramos recuperar algo, 22.000 euros. Es lo que había en sus cuentas bancarias y lo que se obtuvo de la venta forzada de algunos bienes. Los otros 6.000 euros probablemente nunca los veremos. Ese dinero ya se fue. La comunidad decidió usar el dinero recuperado para reparaciones que llevaban años pendientes. Finalmente arreglamos la grieta de la fachada, la de verdad. Cambiamos las tuberías viejas del edificio que estaban a punto de reventar. Instalamos cámaras de seguridad en las áreas comunes, cosas que Fernando decía haber hecho pero nunca hizo. También contratamos un nuevo administrador. Esta vez fuimos más cuidadosos. Pedimos referencias verificables, contactamos a otros edificios que administraba, revisamos su historial crediticio, establecimos reglas claras, reportes mensuales obligatorios, acceso permanente a los estados de cuenta, auditorías externas cada año. Nunca más íbamos a confiar ciegamente. El nuevo administrador se llama Patricia Navarro. Es una mujer de 50 años, seria, profesional, sin sonrisas excesivas ni encanto innecesario. Hace su trabajo bien y nos mantiene informados de todo. Cada mes, Rosa y yo revisamos las cuentas juntas. Cada peso que entra, cada peso que sale, religiosamente. Ahora, casi un año después de que todo empezó a resolverse, la vida en el edificio volvió a la normalidad, pero una normalidad diferente, mejor. Los vecinos nos conocemos más, platicamos más, nos cuidamos más. Lo que pasó con Fernando, por terrible que fue, nos unió de una manera que no esperaba. Ahora hay juntas de vecinos donde la gente participa, donde hacemos preguntas, donde nadie tiene miedo de cuestionar las decisiones. Hay una comunidad de verdad. Don Esteban dice que deberíamos hacer una placa con mi nombre y ponerla en el vestíbulo. Yo le digo que no exagere, que solo hice lo que cualquiera hubiera hecho. Él me mira con esos ojos sabios de 73 años y me dice que no es cierto, que muchos vieron las mismas cosas que yo vi y prefirieron ignorarlas, que se necesita valor para hacer lo que hice. Tal vez tiene razón, no lo sé. Lo que sí sé es que cuando algo no cuadra en los números, hay que confiar en tu intuición. A veces tienes razón, a veces esa voz interior que te dice que algo está mal es exactamente lo que necesitas escuchar. Mi hija Alejandra vino a visitarme el mes pasado. Nos sentamos en mi balconcito, el que da a la calle, tomando café por la tarde como hacíamos Ramón y yo. Me dijo que estaba orgullosa de mí, que no muchas personas de mi edad habrían tenido la energía y la determinación de llevar algo así hasta el final. Le respondí que precisamente por mi edad lo hice, que he vivido mucho, que he visto mucho, que ya no tengo paciencia para injusticias, que los años te enseñan que si tú no peleas por lo que es tuyo, nadie lo hará por ti. Ella se rió y me dijo que era una guerrera. Le dije que solo era una vieja terca. Las dos nos reímos. Desde donde estoy sentada ahora, veo la fachada del edificio. La cantera rosa brilla con el sol de la tarde. Ya no tiene manchas de humedad. La grieta está reparada. Todo se ve limpio, cuidado, como debe ser. 30 años de mi vida en estas paredes, muchas alegrías, algunos dolores, y ahora una victoria que no esperaba tener. Fernando García está esperando sentencia, pasará años en prisión por lo que hizo. Su reputación está destruida, su familia lo abandonó, ya nadie confía en él. Y yo sigo aquí, en mi departamento, en mi edificio, en mi hogar. Si algo aprendí de todo esto es que nunca hay que quedarse callado cuando algo está mal, que los números siempre dicen la verdad si sabes leerlos, que un grupo de vecinos decididos puede más que un estafador profesional y que, a los 61 años, todavía se puede pelear y ganar.
Gracias por escuchar mi historia. Si les gustó, suscríbanse al canal para más historias como esta. Y si ustedes han vivido algo similar, si tienen su propia historia de fraude o injusticia que terminó en justicia, compártanla en los comentarios. Me encantaría leerlas. Cuídense mucho, revisen sus cuentas, hagan preguntas y nunca, nunca dejen que nadie les robe la paz. Hasta la próxima.